2, 1, ahí vamos. El número de oxidación, volvemos a plantearlo, recordamos, es un número que representa la cantidad de electrones que un átomo pone en juego cuando se combina. Por ejemplo, un átomo que está libre no tiene ningún electrón en juego para combinarse, por eso el número de oxidación va a ser 0. Primero, entonces, elemento libre o sustancia simple, elemento libre o sustancia simple, el número de oxidación es 0. Segundo, si es una sustancia compuesta, va a haber diferentes elementos, ¿no? Pero la suma de todos esos números de oxidaciones va a dar 0. Aclaro, una sustancia compuesta neutra. Si la suma de todos los números de oxidaciones no da 0, ya estaríamos hablando de un ion. La sustancia está cargada. Sería un catión si la suma de oxidaciones da más que 0. 2, 3, más 2, más 3, más 4. Divalente, trivalente. Y sería un anión si la suma de todos los números de oxidación da menos que 0, o sea que ganan los negativos. Este año vamos a laburar sobre sustancias compuestas neutras. Y esta va a ser el punto de partida, este va a ser el punto de partida para calcular números de oxidación. Después tenemos que tener presente 3 o 4 reglas más. Lo pueden ver en la tabla periódica, de hecho tengan la tabla periódica a mano. Pueden buscarla, pueden engancharla en su computadora, alguna imagen de la tabla, y recordemos estas reglas. Primer regla. Los números de oxidaciones de los metales va a dar siempre positivo. Yo me lo marqué acá como un machete. M de metales positivos. No sé qué valor tiene, depende de la tabla periódica, pero va a dar siempre positivo. Segunda regla. El número de oxidación del hidrógeno va a dar más 1 o menos 1. Depende. Si el hidrógeno está con metales que juegan de positivos, el pobre va a ser negativo. Si el hidrógeno va a estar con los no metales o con el oxígeno, va a ser positivo. Pongamos acá metales, hidrógeno, no metales y oxígeno. Entonces, después vienen los no metales. Los no metales van a jugar de negativos contra metales o contra el hidrógeno. Solamente van a ser positivos con el oxígeno. Vamos a ver en ejemplos cómo calcular número de oxidación de diferentes elementos teniendo en base a esto. Primer ejemplito. Uno sencillo, que no me olvidé de hacerlo en el otro grupo. Agua, H2O. Esto quiere decir que hay un oxígeno y 2 hidrógenos.
El número de oxidación del oxígeno, vamos a usar verde, y vamos a ver si se ve el azul. El número de oxidación del oxígeno, ¿cuánto es? Menos 2, grande. Menos 2. Y ya lo podemos poner grande acá. Ahora, los negativos son menos 2. ¿Cuánto tienen que dar los números de oxidación del hidrógeno? Para compensar este menos 2, tiene que ser 2. Entonces, para que dé 2, ¿cuánto tiene que tener cada hidrógeno? 1 para cada uno. Entonces el número de oxidación del hidrógeno es 1. ¿Se fijan? La suma de todo esto tiene que dar 0. O sea que tienen que compensarse los positivos y los negativos. ¿Lo entendieron? Sí. Si alguien no entiende, pregunte tranquilo, ¿eh? Lo podemos plantear. Entonces, el oxígeno menos 2. Acá sabemos que el hidrógeno es 1 menos 1. El hidrógeno delante del oxígeno va a jugar de positivo. Siempre cuando calculemos número de oxidación de los elementos de sustancias binarias, va a haber uno positivo y otro negativo. Bien. Menos 2, 1 y 1, 2. Ambos se compensan. Esta sustancia no hay problema para nombrarla. H2O sería un óxido de hidrógeno, pero lo conocemos como agua. Vamos a buscar otros elementos. Por ejemplo, si combinamos un metal, hierro, con hidrógeno. Hidruro de hierro. Cada vez que algo se combina con hidrógeno, pueden formar hidruros metálicos o hidruros no metálicos. En este caso le voy a poner el nombre, hidruro de hierro. Fíjense, ¿cuántos hidrógenos hay? 3. 3. Entonces, va a ser trihidruro de hierro, por este número 3. Acá tendría que decirse monohierro, pero no es necesario. Tri quiere decir 3. Trihidruro de monohierro. Para calcular el número de oxidación, vamos a tener hierro por un lado, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Son 3 hidrógenos. Ahora, ¿cuánto es el número de oxidación del hidrógeno? 1. ¿1 o menos 1? Menos 1. 1. Pero como está con el metal va a ser positivo, así que este va a ser negativo. Menos 1. El hidrógeno juega de negativo. Onda, no pueden haber 2 negativos o 2 positivos, No, porque la que suma si no, tiene no que... restaría. Exacto. La suma tiene que dar 0. Tiene que haber, por un lado, todos positivos, un grupo positivo y otro grupo negativo. Siempre va a haber alguien más negativo. El oxígeno es el más negativo de todos. El no metal va a ser negativo frente a todos estos, pero positivo contra el oxígeno. El hidrógeno es positivo contra los no metales o el oxígeno, pero es negativo contra los metales. ¿Qué es lo que pasa acá? El hidrógeno hace un ratito era positivo con el oxígeno. Se hacía el positivo. Pero ahora lo agarró el hierro, que es más positivo todavía, porque regala más electrones. De hecho, estos 3 hidrógenos con menos 1, ¿cuánto tiene que tener el hierro? 3. Más 3, perfecto.
Entonces, la suma de esto dio 3. Esto había dado menos 3, y entonces queda bárbaro. Se acostumbra a poner este 3 acá arriba. Lo voy a poner en rojo para que no confundan al positivín. Ahí está. 3. Y acá tendría que haber puesto... No, de hecho, me lo olvidé. Acá que tengo que poner menos 1 a cada uno. Los números de oxidación se ponen arriba como si fueran un exponente. ¿Se nota ese menos 1 en el pizarrón? Sí. Bárbaro. Entonces, ahí está. El hidrógeno tiene número de oxidación menos 1, el hierro tiene número de oxidación 3. Hay una vieja costumbre que el número de oxidación coincide con el subíndice del otro elemento. Eso en algún momento sirve, salvo algunas excepciones que se pueden simplificar, pero siempre se da esa coincidencia. ¿Estamos hasta acá? Digan sí, Sí. digan no. Vamos, no se preocupen. Bien. Ahora, otro ejemplo. Vamos a hacer oxígeno contra no metal. El oxígeno, azufre, oxígeno 3. Tengo 3 oxígenos y un azufre. Hay un número de oxidación que sé de antemano. ¿Cuál es? El oxígeno. El que es oxígeno. menos- Bien, el oxígeno es menos 2. Menos 2, menos 2. Así que lo puedo poner de acá, menos 2. ¿Y el azufre cuánto tiene que ser? 6. 6, para compensar ese negativo. Había puesto positivos con rojo. Comprar tinta roja. 6. Hermoso. Precioso. Esto se llama... ¿Cómo se llamará? Si tiene oxígeno es un óxido. Óxido de azufre. Pero, ¿cuántos oxígenos tiene? 3. Entonces, Sería trióxido de azufre. trióxido de azufre. Sí, señoritas. Bárbaro. Trióxido de azufre. 3 oxígenos, Leto, un azufre. Sí, Nachito. me pregunta, ¿qué pasa en el punto 4, en el F, en el punto F, o sea, al lado del E, qué pasa porque no tiene ni oxígeno ni hidrógeno? El punto 4F. A ver, déjame mirar un poco. 4F. ¿Se entrega este trabajo? ¿Eh? ¿Cuándo se entrega? Este trabajo se entrega el martes, pero salvo lo que dije hace un ratito de la última columna del punto 9. La otra cosa es que esperemos, la otra alternativa, que esperemos a que yo termine de explicarlo el viernes y me lo entregan el lunes. Pero lo que yo no quiero es que se le apile con los trabajos de los otros grupos. Vamos a hacer el 4F, Nacho. Vale. Cloruro de zinc. O sea, yo les aconsejo que todo lo que pueda lo hagan para el martes. Ahora, si alguno espera para completarlo y me lo entrega la otra semana, no hay problema. Y si me lo entregan el martes con ese punto incompleto, tampoco. Total, lo importante es que después lo terminen completando y lo tengan ustedes. ¿Estamos?
Bien. Cloruro de zinc. A pedido de Nacho. Acá que teníamos un metal, perdón, un no metal, azufre, y el oxígeno. El tema es cuando hay metal y no metal. El cloro y el zinc son metal y no metal, y acá no dice cuál es el número de oxidación del uno y del otro. Ahí es cuando necesitan la tabla periódica. Lito, Nachito Fernández dice que se le cortó el wifi. No te preocupes. Decile que cualquier cosa tiene el video. Igual que se trate de conectar y pregunte. Ok. Habíamos dicho zinc, cloro. ¿Era así, no, Nacho? Left. Sí. Bien. Cloro 2. Zinc, cloro 2. Acá hay 2 cloros y un zinc. Este aquí, sé que el zinc es metal o no metal. 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 Entonces va a ser positivo. Y el cloro, como no metal, va a ser negativo. En este caso, hay que ver en la tabla periódica, les va a decir que el cloro, el único negativo que tienen es el -1. Los demás son positivos. 1, 3, 5 y 7 positivos. El azufre, por ejemplo, que es el otro que a veces se combina con metales, va a ser 2 como negativo, 2, 4 y 6 positivo. Pero esa información la tiene en la tabla. Y después todos los cloro, flúor, bromo, yodo, todos van a tener -1. Igual yo en general les voy a dar una pista con estos, para que no se mareen con la tabla. Si el cloro es -1 y el otro cloro es -1, ¿cuánto tiene que tener el zinc? 2. Más 2. Más 2. Entonces, cloro -1 y zinc +2. Esto se llama, ¿cómo se llamará? Dicloruro de zinc. Bien. Dicloruro, porque tiene 2 cloros. Dicloruro de zinc. Dicloruro de zinc. Puede ser dicloruro de monozinc, pero ahí está. Dicloruro de zinc. Les voy a pedir que vean el video que hice con el otro curso, parecido a este, donde tiene otros ejemplos más para ampliarlo. Acá, en esta parte, en estos 5 minutos que quedan, voy a hacer algunos comentarios de otra cosa. ¿Cómo saben si un elemento se oxida o reduce? Oxidar es aumentar el número de oxidación. Reducir es bajar el número de oxidación. Por ejemplo,
si yo tengo en una reacción química, le voy a pegar una mirada a ver si tengo alguna. Acá está. Ioduro de hidrógeno H2I2. HI es igual H2 más I2. Acá hay algo que me olvidé. Yo tendría que haberlo igualado, porque acá hay 2 hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos, acá hay 2 iodos, acá hay 2 iodos, ¿no? Pero eso es lo que no interesa mucho. Fíjense, ¿cuánto es el número de oxidación del hidrógeno acá? -2. ¿Cómo está el hidrógeno acá? Solito, En está como positivo. sustancia simple. No tiene, ¿está combinado el hidrógeno acá? No. No. Entonces el número de oxidación del hidrógeno es 0. No Y acá, entendí. ¿cómo? Es No la, entendí primera cómo que regla. estaba. Cuando está combinado con sí mismo, o sea, formando sustancia simple, o no tiene otro elemento, el número de oxidación vale 0. Por ejemplo, acá el iodo. Larita, el iodo. ¿Está combinado con algo? ¿Ves algo en esta molécula además de iodo? No. Entonces, el número de oxidación del iodo es 0. Ahora fíjate acá. ¿El iodo está combinado con algo? Sí, ¿Con quién? con el hidrógeno. Con el hidrógeno. Perfecto. Entonces, acá tenemos que analizar el hidrógeno y el iodo. ¿Cuánto es el número de oxidación? A ver, el hidrógeno. ¿Va a ser 1 o menos 1? ¿El iodo es metal o no metal? 1. No metal. No metal. Entonces, el iodo va a ser negativo y el hidrógeno va a jugar de positivo. ¿Y cuánto es el número de oxidación del hidrógeno? 1. 1, como bien me lo dijeron por acá. Entonces, más 1. Es más, lo voy a poner directamente así. Se me cayó el borrador. Hidrógeno más 1. Y por el otro lado, el iodo menos 1. Ahora, el hidrógeno estaba en 1. Y después de la reacción, ¿en cuánto está el hidrógeno? Acá estaba en 1 y acá está en 0. 0. Pero ¿Qué le pasó? ¿Aumentó o bajó el número de oxidación? Bajo. Bajó. Entonces, vamos a decir que el hidrógeno se redujo. El hidrógeno se redujo. Vamos al iodo. El iodo estaba en menos 1. ¿Hasta dónde fue? Hasta 0. Hasta el 0. Entonces podemos decir que el iodo se oxidó. En el trabajo hay que aclarar eso. Tipo, te Sí. piden. Sí. Se oxidó. Es el punto 10. Y de hecho, este es uno de los ejercicios del 10, me parece.
Bueno. Por ahora voy a quedar con este ejemplito y voy a cortar la grabación. Leto, ¿Sí? Capaz que... yo ya hice con la explicación ya hice el punto 1 del 10. Perfecto. Ahora